Continuamos con las charlas, pero puede ser que algo nos falta, como una música de fondo para que esto sea más grata, una conversación que nos encanta. Y vamos a observar un poco más si el proceso de la telequinesis. Vamos a hablar un poco más sobre el poder que se puede desarrollar a través de la calma, de la tranquilidad y de la paciencia. Esas son las mayores virtudes que uno puede ir aprendiendo al practicar esta habilidad. La concentración, un poco de meditación, aunque en general yo no medito nada, pero lo tomo como una meditación en el momento de estar haciendo la telequinesis, porque uno requiere mucha concentración primero que todo, activar como un interruptor cerebral para poder mover. Últimamente me he dado cuenta que necesito ciertos gestos para lograr mover el molino, como poner el rostro de una forma para poder lograr como una cara de seriedad, se podría decir, como un poco de enfado, porque puede ser que eso sea la energía que uno, como combustible que necesita este poder, por decirlo de una forma. Como una leve tensión, como un poco de apretar el cuerpo, como ejerciendo esa fuerza, como que yo quisiera mover una carretilla o un tronco, por ejemplo, de un lado a otro, no sé, una caja, lo que tú quieras, no sé, mover hasta algo pequeño como un lápiz de tu mano a la mesa. Requiere un poco de fuerza y de energía y de hecho pareciese que fuese como telequinesis a nivel más grande, si se podría decir, porque para yo mover el brazo tengo que moverlo y genera cierto movimiento físico, pero ese movimiento quizás es telequinético. El moverlo, el mover tu brazo, el dejarlo en una parte, quizás tiene un cableado físico, aquí a nivel de nervio, a nivel físico, pero que reacciona a un pensamiento, a una idea de lo que tú quieres conseguir con base a eso. Y quizás a la energía se le llama telequinesis. No sé si me hago explicar o entender en base a lo que estoy diciendo, pero al fin y al cabo tus movimientos tienen una intención antes de hacerse. Yo creo que esa intención se le llama telequinesis. Si no existiese esa intención, jamás uno se movería o haría cosas. Desde mi punto de vista, tiene cierta lógica. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Sería interesante que lo vean desde ese punto de vista quizás más macro, más grande, porque si yo no quisiera hacer deporte no lo haría, pero hay una energía que me hace que me mueva y que llegue hasta, no sé, el parque de calistenia para poder hacer el ejercicio, y voy simplemente y lo hago. Pero también dentro de ese razonamiento hay otros razonamientos donde me dice que hacer deporte hace bien. Estoy bien gracias a eso. Me siento mejor, me siento más alegre, me siento más preparado, me siento mejor de salud. Entonces, y como negativo no tiene mucho. Además hay movimiento, quizás si lo veo de algo negativo, fuese quizás el tiempo que uno utiliza, pero ese tiempo también está bien invertido desde mi punto de vista, porque es para tu salud, para que te sientas bien. De hecho, yo tengo que hacer ejercicio casi obligatoriamente por la hernia que tuve,
Entonces, la única forma de mejorarme la hernia, según dicho por un kinesiólogo, es hacer deporte. No hay otra opción la opción de quedarse acostado y no usar esa parte del cuerpo es totalmente descartada, desde la ciencia incluso. De hecho, si uno tiende a pensar de forma lógica, uno piensa quizás de forma lógica, y el primer pensamiento que yo tenía era: si tengo un dolor, una hernia, lo mejor es descansar y que el músculo se recupere con el tiempo. Pero desde el punto de vista de la ciencia, eso es lo peor que uno puede hacer. Lo mejor es ejercitar ese músculo lentamente, con ejercicios progresivos, para que vaya mejorando con el tiempo. Y eso es totalmente contraintuitivo, si uno lo podría hacer, o desde cierta lógica. O quizás yo simplemente soy una persona que no tiene la imaginación o el conocimiento para entenderlo de otra forma. Y al final era todo lo contrario. Uno tiene que hacer deporte, tiene que moverse para que el cuerpo no se deteriore. Y bueno, y también hacerlo con conciencia, con buena capacidad, con buena técnica, eso es lo que quería decir. Con buena técnica para que sea bien hecho y no te lesiones, como fue mi caso, que yo tuve la hernia justamente porque hacía mal los ejercicios. Y igual era la primera vez que lo empezaba a hacer, porque hago calistenia. Estaba aprendiendo a pararme de manos, pero además de pararme de manos lo hacía hacía flexiones en parada de manos, como las lagartijas que le llaman, o las flexiones de brazos. Pero en este caso yo estaba parada a mano completamente y solo bajaba los brazos y bajaba el cuerpo hacia abajo y después lo subía. Solamente con las manos, en este caso. No sé si me hago entender, el handstand, el invertida, como le llaman. Para que se vaya entendiendo a lo que me refiero. Entonces yo hacía esa fuerza tan grande, de una forma equivocada, que me hizo tener esta lesión, que no es para nada sencilla y bastante peligrosa además. En los casos más trágicos, si se podría decir, ya la persona de repente tiene que llegar a la operación o simplemente no puede mover el cuerpo. Y a mí me pasó, de hecho, tuve mucho tiempo casi postrado, si se podría decir, porque no podía levantarme. Imagínense que era todo una odisea ir al baño. Incluso me costaba mucho ir al baño, incluso porque me dolía tanto la espalda. En este caso era mi cadera, porque tuve mi hernia en S1 y D5, si no me equivoco, se llama. Y no recuerdo muy bien. Pero sí que era S1, que es la sacro, que donde comienza la cadera y se junta con la columna vertebral. Justo ese disco fue el que se lesionó. Por eso no podía mantenerme de pies. Y me costaba incluso ir al baño a ese nivel tenía que... Mis piernas tiritaban mientras estaba haciendo mis necesidades. Cuando estaba de pies, por ejemplo. Cuando estaba sentado, de hecho no podía sentarme. Tenía que usar mis manos a los lados para poder sostener mi cuerpo y que no el peso cayera sobre la cadera. Entonces, todo tiene un mundo más concreto que uno debería pensar, para que de cierta forma... Y eso me llevó a mejorar también, pues, a verlo de otro punto de vista, a hacer las cosas con más inteligencia. Y eso hablaba con la sincronicidad, que las cosas que van sucediendo en mi vida han tenido como ese nivel de conciencia, por decirlo de una forma. Y uno va aprendiendo. Después lentamente empecé a hacer ejercicio. Eso es que yo no soy un profesional de la salud física, pero empecé a hacer ejercicios que me fueron ayudando, que fue fortaleciendo esa área. Y después ya, de hecho, hacía pruebas conmigo mismo, como cuánto tiempo duraba con cronómetro para poder levantarme y mantener mi propio cuerpo. Y así fui de a poco aumentando este tiempo, hasta que, de hecho, en mis tiempos más
doloroso, vivía solo, por lo que tenía que cocinarme y tenía que ir a cocinar. Pero ahí te voy a seguir contando porque justo se nos acabó el tiempo. La práctica hace al maestro. Aquí puedes ver mi progreso. Te invito a ver mi proceso porque aquí te lo demuestro. También te lo agradezco que tú puedas verlo. Así todos quedamos contentos. Nos vemos.